es que les voy a dejar en el chat un link donde van a poder descargar las grabaciones, ¿ah? Y los materiales de la clase para que ustedes lo puedan conservar, porque ese link va a estar disponible mientras esté el curso y también va a estar disponible una vez que el curso termine, por si acaso tienen que ir a buscar un material o quieren revisar alguna cosa al momento de que el curso termine o más adelante en su vida profesional, seguramente va a estar disponible un tiempo más para que puedan tener esa información. Ya, entonces eso yo lo voy a colocar, estoy validando en este minuto para poder asegurarme que está bien el link que tengo. Estoy en eso ahora para que prueben, porque lo más probable es que el video de la semana pasada ya esté disponible para que lo puedan tener. Ya, espérense un segundo, entonces estamos a ver, publiqué el video. Sí está publicado el video de la clase entera. Ya, entonces, si miran el chat de Teams, yo en este minuto estoy dejando en el chat y me pueden validar también si, si lo ven. Ahí está, les dejé un link, yo no sé si ya lo pueden ver, un link a una carpeta. Me validan si alguien lo puede abrir y ver lo que está dentro. Sí, profe, dice ahí clase 1.mp4. Claro, dice emprendimiento clase 1 el video, ¿cierto? Dice Sí. clase 1 el nombre, ¿cierto? Un archivo de 520 megas. Ahí está la grabación del primer video y ahí voy a ir dejando los materiales de la clase, los apuntes y todo lo que tengamos que compartir, ¿vale? Para que lo dejen guardado en algún lugar. Y después también voy a ir complementando porque la aula virtual me la estaban habilitando, así que en una de esas después lo voy a ir complementando también con la aula virtual. Pero por ahora ahí va a estar todo el material de las clases grabadas y todo, ¿vale? Lo segundo que les quería comentar era que ¿ustedes están con clases toda la semana en todos los horarios full? ¿O existe una posibilidad que podamos en algún minuto recuperar clases en algún otro horario que les convenga si es que por alguna razón el día viernes yo tengo un problema particular con algún viaje? Porque lamentablemente el único problema los días viernes es que uno puede estar llegando de viajes o saliendo a viajes. Entonces, la pregunta del billón es, ¿existe alguna posibilidad en algún horario tipo 6 de la tarde o en la tarde, algunos de los días de la semana donde podamos recuperar 45 minutos de clase, que lo podamos negociar ahora? ¿Qué día más les convendría o tienen un inconveniente? Hola, profe. Yo al menos puedo el lunes y el martes, sin ningún problema. ¿Los demás? Yo no tengo problemas los lunes, martes y jueves. Ya lunes, martes y jueves, ya estamos en Yo consenso igual más o menos que... cualquier día podría. Ya, cualquier día, porque la idea sería como colocar algo el lunes, martes o jueves, entendería yo. ¿Alguien más tiene algún inconveniente para poder recuperar alguna clase por un viaje? Yo podría, profe, el puro martes. Ya, O sea, igual podría los otros días, pero me conviene más el martes que no tengo clase ese día. ya, pero los otros días, por ejemplo, un lunes en la tarde o un jueves. Tengo clases, pero depende de la hora, no es una pura No, pero hora de por clase. eso yo estoy pensando más cerca de las 6 de la tarde. No, creo que esa hora no tendría inconveniente, profe. Cualquier día. Ya, ¿les molesta tener una hora de 6 a 6:45 alguno de esos días en la semana? Profe, a mí me conviene más el martes en la tarde. Ya, a mí también me conviene el martes, profe. ya, el martes sería como el día consenso de todos ustedes de 6 a 6:45, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, yo tengo los correos de todos ustedes. Si yo tuviera algún inconveniente, les voy a mandar por correo y vamos a dejar agendado como el martes, es que el martes nos va a servir para recuperar una hora. Si yo alguna vez tuviera un inconveniente el viernes, vamos a tener que ocupar 2 martes para recuperar. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Ya, perfecto. Sí, sí. Ya, listo. Entonces, si hubiera algún problema, estén atentos con los correos porque yo tengo todos sus correos, porque me los mandó el administrador cuando se inscribieron al curso. Si yo tuviera algún inconveniente que visualizo,
vamos a agendar clases para el día 2 martes seguidos para poder recuperar esa clase del viernes que no se pudo ejecutar. ¿Les parece? Sí, súper. Ya, listo, partamos entonces. Ya, entonces vamos a partir la clase para poder empezar ya a meternos de lleno al contenido. Ya, y después al final de la clase les voy a decir tipo un cuarto para las 5 o a las 4:30, más o menos cómo se tienen que organizar para que ya vayan armando los grupos de trabajo y vamos definiendo cómo vamos a hacer las tareas o los trabajos durante el semestre. Entonces, para recapitular nomás, la semana pasada nos presentamos, no nos vamos a presentar de nuevo, obviamente. Los que no vinieron pueden revisar el video de las presentaciones. Estuvimos hablando sobre qué emprendimientos yo había encarado y cuáles habían sido las dificultades, y ahí tocamos el de MyEvent, que hicimos los comentarios, y también tocamos el de Aconcagua Tech, que era una idea interesante, que fue incubada por Microsoft, que también tuvimos que el problema fracasó porque los socios no tenían tiempo ni recursos necesarios para poder seguir. Ambos fueron en esa idea, ambos fueron desarrollos o emprendimientos tecnológicos. Dale, Pedro. No, que hay un compañero que estaba esperando para entrar igual. Ah, espera un segundo, estoy en eso. Matías, ¿cierto? Ahí está. Ya, ahí está. Matías, presente. Ahí está. Sorry, no lo había visto, me avisan ahí. Entonces está Matías, está Antonio, está Lucas también. Ya, somos 6. Ahí está. Espérate, Matías, de nuevo, a ver. Ahí de nuevo. Ya. Ahí está entrando Matías, ¿o no? Ya dice admitiendo, ya, pero vimos emprendimientos tecnológicos. Entonces hasta aquí uno dice, bueno, la historia del profesor ha tratado de liderar, porque no digamos que fueron exitosos. Para mí estos son fracasos tecnológicos en términos de no poder haberlos culminado, ni poder haber tenido la fuerza para poder seguir empujándolo. Por lo tanto, pero también lo que quiero inculcar desde acá en adelante es que los fracasos o los errores también son oportunidades de aprendizaje. Entonces, cuando uno se equivoca, va aprendiendo. Entonces yo, la verdad es que traté de seguir emprendiendo porque hay algo en el ADN que le dice a uno, tratemos de seguir emprendiendo, y la verdad es que yo también hice emprendimientos que no fueron tecnológicos. En algún minuto hice un local de sushi, que era paralelo a lo que yo hacía, y que fue un emprendimiento familiar, y que fue interesante desde el punto de vista de comprar, logística, manejar una cocina, una cosa completamente distinta a lo que yo hago. Y la verdad es que lo interesante de este emprendimiento es que en 5 meses se posicionó como el segundo local de sushi en la zona de San Felipe, compitiendo palmo a palmo con el local que estaba hace mucho tiempo y que tenía muchos clientes. Aumentamos los seguidores con campañas de marketing digital un montón. En los primeros 5 meses incrementamos un 200% de seguidores, y aquí pusimos mucho anuncio por redes sociales, y la promoción de la empresa fue netamente por redes sociales. Tuvimos éxito en ventas, nos quedaron muchas utilidades, podíamos cubrir todos los gastos y nos sobraba mucho dinero. Este es un negocio bien rentable. Cuando uno hace el análisis de un local de sushi, en general, uno puede pensar que nosotros llegábamos a tener utilidades mayores al 50%. La verdad es que si uno tiene un buen chef, compra productos buenos y logra tener un buen volumen de venta, uno se queda con un alto grado de utilidad. Yo creo que estos negocios son buenos, pero hoy día lamentablemente están muy masificados. Entonces la realidad es que la competencia es muy brutal. Este es un segmento que ya tiene, ya no es un nicho, sino que hay un segmento establecido, y cuando uno entra a competir por precio y por calidad. Yo diría que acá uno compite más por calidad que por precio, pero es la mezcla de ambas. Entonces esto fracasó, ¿por qué? Porque hay otro antecedente. Este fue un negocio familiar, y los negocios familiares fracasan por las peleas entre la familia. Entonces aquí habían metido hermano, cuñado. Entonces, cuando eso ocurre, si tú no logras manejar las diferencias en la administración o las diferencias en la estrategia, los repartos de la utilidad, esto se transforma en algún problema. Entonces era un buen negocio que fracasó lamentablemente después de 5 meses por problemas en las familias, por problemas que se suscitan entre los familiares. Entonces, también cuando uno va a emprender, es bueno, y este es un aprendizaje, es bueno pedir plata a los familiares, pero no involucrarlo. Porque cuando uno hace negocios con familiares, siempre hay inconvenientes en la mayoría de los casos. Entonces, ese aprendizaje de la vida, por lo tanto, fue un trabajo interesante. Era mucho trabajo nocturno, mucho trabajo fin de semana, pero yo creo que desde el punto de vista del negocio, era un negocio que podía haber dado mucho más y se había posicionado, pero fracasó lamentablemente por disputas familiares. Entonces, hasta ahí, 3 fracasos. 2 fracasos tecnológicos, un medio fracaso no tecnológico, que efectivamente nos enseñó, pero aquí yo voy a mostrar uno que sí para mí es un éxito.
Y es un éxito porque en algún minuto, por el año 2013, yo era gerente de tecnologías de Parque Arauco. Y en algún minuto, cuando estábamos haciendo todo el Profe, ¿lo voy a acercamiento... interrumpir un poco? Dale, Carlos. Para que no avance la siguiente idea, que me queda como una duda en el punto anterior. Usted, bajo su experiencia, dijo ya, nos dimos cuenta que trabajar con familiares es complicado. Pero ¿por qué realmente es complicado? ¿Porque hay mucha confianza? Yo creo. ¿Porque la gente tiene sus propias ideas y de repente uno, como es del negocio, las quiere meter y no siempre llega a un acuerdo? ¿Qué usted rescata de ese O sea, como... mira, yo lo que creo es que lo que dijiste tú es el primer gran problema. Es que cuando uno trabaja con familiares, sobre todo con hermanos, con cuñados, con cuñadas, hay un tema de confianza que se malentiende en las relaciones de negocio. Entonces, lamentablemente, esa confianza a veces agrega valor y a veces quita valor. Y quita valor en las decisiones, en la forma en cómo tú encaras los problemas. También hay unos que empiezan tú tienes buena relación y si uno se dedica a la administración y otro a la gestión de la cocina, empiezan los problemas de las dudas, en cómo estáis manejando los dineros y se empiezan a quebrantar las relaciones familiares. Y yo creo que lo mejor para una familia es mantener las relaciones familiares vivas versus el dinero que puedas ganar. Entonces, para mí, claramente ese fue el problema. El problema es la confianza, que al principio es positiva, porque cuando tú haces un negocio con la familia, están todos empujando, ¿te fijas o no? Incluso para mí, este era un negocio muy paralelo, adyacente, porque yo aquí trabajaba como gerente de tecnología de una empresa, no necesitaba hacer un local de sushi, pero chuta, yo vi que era un buen negocio, lo evalué, hice el análisis y me metí. Y me metí con mucho tiempo invertido, trabajar de noche, trabajar los fines de semana, mi señora también, la señora de mi cuñado también. Entonces, al final hubo un tema. Entonces, al final ahí las cosas también se empiezan a poner tensas cuando tú tenés, ya, te está yendo bien, tenés que distribuir mejor las responsabilidades, chuta, es que ya hay confianza, entonces yo no puedo ir. Entonces, por eso te digo que para mí la relación de familia tiene que ser independiente de los negocios. A mí, Entonces, yo creo que cuando son bien administradas, es distinto cuando tú tenías un papá con mucho dinero que armó un negocio y aparecen dos hermanos que se tienen que hacer cargo y las reglas están súper claras y el papá les claro, enseña y los tipos pueden dividir esa fortuna, esas tareas y administrar un negocio en conjunto, puede funcionar. Pero cuando tú lo creáis de cero, con negocios que son muy estresantes como este, la verdad es que la confianza te pasa la cuenta y la verdad es que también la desconfianza más adelante también genera un tema que te hace que estas cosas en general fracasen. O sea, cuando yo fui a hacer Cotec a pedir asesoría para poder hacer esto bien, claro, el tipo me dijo, ¿está seguro de hacerlo con su familia? Lo primero que me dijo. Y yo le pregunté, ¿por qué? Porque la mayor cantidad de emprendimientos de bajo costo que llegan acá fracasan por problemas familiares después. ¿Está seguro? Bueno, yo no le hice caso, seguimos adelante y 5 meses después contamos la misma historia que todos los emprendimientos familiares. pero profe, pero entonces eso es como una cosa también de orgullo porque uno dice, bueno, si tenían, ya sacaban el 50% y competían con la otra competencia que era el top, igual difícil porque uno podría haber llegado quizás, no sé cómo habrá sido su experiencia, pero uno podría haber llegado, bueno, el negocio está andando, nosotros ya lo hicimos andar, nos podemos hacer a un lado como familia y contratar a alguien que lo administre y nosotros simplemente ganamos. No, claro, pero cuando tú miráis los ingresos, si te fijáis, 5 meses de venta en 14 millones, si lo dividís por 5, la realidad eso no da para contratar gente todavía. Entonces al No, final, claramente claro, no. tenéis que estar metido todo adentro. Y yo estoy de Mm, acuerdo contigo que si nosotros hubiéramos seguido creciendo y esto hubiera tenido un par de sucursales, lo más probable es que esto hubiera funcionado. Y conocimos un ejemplo, o sea, se puso una empresa de sushi, y no con hermano, un solo dueño, paralelo a nosotros, y ese tipo hoy día tiene sucursales en 6 lugares en la zona donde nosotros estábamos. Entonces yo creo que es un negocio que da, pero lamentablemente en ese minuto primaron más mantener todavía viva una relación familiar versus seguir quebrantándola por los problemas económicos. Entonces yo creo que hay decisiones que hay que tomar. Yo no digo que este sea un ejemplo que se repita para todos, pero por lo menos lo que la gente de Cercotec me decía cuando tú querías emprender, ojo con los negocios en donde tú emprendes con la familia porque regularmente generan conflictos familiares. ¿Mm? Esa era para cerrar la idea. Entonces, el cuarto emprendimiento, que yo le llamo el intraemprendimiento, yo diría que por el año 2013 nosotros en Parque Arauco teníamos un problema. Parque Arauco es una operadora de centros comerciales, ¿eh?
una de las operadoras de centros comerciales más grandes de Chile. Creo que es la segunda, después de Mall Plaza. Entonces, esta operadora de centros comerciales tiene un centro comercial ícono, que es el Parque Arauco Kennedy, que fue el primer centro comercial en Santiago. Y ese centro comercial, al crecer de manera no regular, o sea, creció de manera creció de manera no regular, porque se fue construyendo por pedacitos, entonces tiene muchos recovecos, estacionamientos que están mal construidos y un montón de cosas. Una vez conversando con el área de marketing me transmite a mí, ya siendo gerente: mira, Sergio, el principal problema que tenemos en los centros comerciales de Parque Arauco es que la gente pierde su auto. Entonces la gente, cuando llegaba al mall en el año 2012, pongámonos en ese contexto, llegaba al mall, se iba a comprar, después volvía y un porcentaje importante de personas no sabían dónde habían dejado su auto. Entonces tenían que andar preguntando, mirando, a veces tú no te sabías la placa patente, te perdí un rato, perdís tiempo. Entonces nosotros dijimos, bueno, hagámonos cargo de este problema y empezamos a ver con innovación cómo lo podíamos resolver. Y en ese minuto recién estaba apareciendo fuertemente Waze como una herramienta de apoyo a la conducción, al conductor, ¿cierto? Y retroalimentada socialmente por los usuarios. Y Google Maps todavía no incursionaba en colocar Google Maps dentro de edificios, porque claramente el Google Maps en ese minuto se sustentaba más en el uso del GPS a nivel exterior, y cuando tú tenías edificios con pisos se complicaba más porque el GPS no identificaba en cuál piso tú estabas. Entonces empezamos a investigar y descubrimos que había triangulación por Wi-Fi, es decir, si nosotros colocábamos equipos Wi-Fi dentro del centro comercial tontos, es decir, sin servicio Wi-Fi, pero sí emitiendo señal, sin servicio Internet, pero emitiendo señal, habían algoritmos de una empresa sueca que hacía que el algoritmo te geolocalizara en una posición con un error de 1 metro, en donde tú estabas ubicado en el centro comercial en un plano cartesiano. Entonces, la verdad es que empezamos a conversar con ellos y nos trajimos esa solución a Chile. Y empezamos a probar instalando en un piso del centro comercial equipos Wi-Fi para probar en el plano, igual que Waze o igual que Google Maps, si me encontraba yo cuando andaba caminando en el centro comercial. Y efectivamente funcionó. Funcionó, es decir, nosotros cargamos los planos, aparecía un puntito en el medio del plano que se iba moviendo cada vez que nosotros caminábamos, que nos girábamos, que nos poníamos frente a una tienda. Por lo tanto, el MVP funcionó, pero tenía un problema. El Wi-Fi solamente funcionaba para equipos Android y no para equipos iPhone. Entonces, para el iPhone había que hacer triangulación por Bluetooth. Y estos suecos también tenían el algoritmo para triangular por Bluetooth. Entonces, implementamos unos equipos Bluetooth en el centro comercial que emitían señal Bluetooth y que te permitían lo mismo, pero triangular con el Bluetooth del celular. Y como en general el Bluetooth del celular la gente lo anda trayendo siempre prendido porque lo conecta al automóvil, para poder transmitir música, para poder ver también Waze en las pantallas, donde sea, está conectado el Bluetooth del celular. Entonces, logramos en 2 pisos del centro comercial de Parque Arauco, geolocalizarnos indoor, la geolocalización indoor. Y luego de ese MVP, que fue aprobado por el equipo de marketing, expandimos esto al centro comercial. Y usted me va a decir, Sergio, ¿cómo eso resuelve el tema de los estacionamientos? La idea fundamental de esto era del Arauco Maps, se llamó la solución, y que era que cuando tú llegaras al estacionamiento, tú hacías check-in en el estacionamiento. Y tú dejabas grabado en la aplicación la posición del centro comercial donde habías dejado tu auto, con un error de 1 metro. Te ibas a comprar a cualquier lado y claramente comprabas, terminabas de comprar, hacías checkout y automáticamente la aplicación te hacía la ruta como Waze y como Google Maps dentro del centro comercial para poder llegar a tu estacionamiento. Eso quiere decir que te decía por dónde bajar por la escalera, si tenías que tomar ascensor o no, por qué escalera mecánica tenías que bajar o no. Entonces, lo lanzamos en el año 2013 en el Parque Arauco Kennedy con una campaña de marketing muy buena. Incluso hay un video en internet, en YouTube, que todavía está, en donde hacemos toda la grabación, el marketing para promocionar esta solución innovadora, porque no estaba implementado Google Maps. Mire, estamos hablando del 2013, ¿eh? Google Maps no llegaba todavía a los aeropuertos, no llegaba a los centros comerciales, y nosotros en Chile, un mall chileno, estaba implementando una solución. Y ahí nos dimos cuenta también que la solución no solamente era para hacer check-in y check-out en el centro comercial. Si tú ya tenías la solución en la mano y podías ver todo el centro comercial, la usamos también para que la gente se pudiera geolocalizar dentro del centro comercial. Es decir, oye, quiero ir a Adidas. Ya estoy acá. Apretabas el botón y te daba toda la ruta para llegar a Adidas, toda la ruta para llegar a Nike.
Y además también dijimos, bueno, ¿y por qué las tiendas no ocupan este espacio también para promocionar cosas? Entonces, también lo que buscamos después fue que cuando tú fueras pasando por una tienda y habíais marcado esas tiendas como preferencia, el sistema te pudiera entregar cupones de descuento, ofertas especiales. También mostramos, después empezamos a descubrir que a la gente le interesaba mucho saber cuántos estacionamientos estaban disponibles. Obviamente nosotros nunca le íbamos a decir cero, esa regla de negocio no existía, pero sí llegábamos a decir 10 estacionamientos disponibles. Entonces nos conectamos al sistema de luces de los estacionamientos, estos rojo y verde, y le decíamos al usuario dónde habían estacionamientos disponibles y cuánto antes de que el usuario fuera al centro comercial. Entonces claramente esta aplicación, que tú la tenías en tu mano, permitía hacer muchas cosas más, reservar mesas en los restaurantes, comprar tickets de cine, acuérdense, posiciónense, 2012. No se posicionen hoy día porque eso está resuelto. Yo me tengo que posicionar 10 años atrás, cuando estaba esta solución lanzándose. Entonces, esta solución, la verdad que fue número 2 de descarga en las aplicaciones de geolocalización en el Apple Store, en el Google Store, en octubre del 2013. Incluso le ganamos, no, éramos número 2 en descarga después de Waze. Incluso le ganamos a Google Maps en descargas en el mes que se lanzó la aplicación. Y tuvimos un montón de descargas de la aplicación. Y la verdad es que ese año incluso esta aplicación se ganó el premio al proyecto más innovador de Chile en el año 2013. Y luego la implementamos en el Arauco Maipú, se implementó en Larcomar, en Perú, se implementó en Parque Arboleda, en Colombia. Entonces fue una aplicación que realmente fue un intraemprendimiento. ¿Por qué? Porque logramos tomar una idea, logramos encontrar una necesidad que no estaba cubierta o que estaba cubierta adyacentemente, la transformamos en un producto y además ese producto se transformó en un producto comercial. Es decir, que se pudo explotar con campañas de marketing. Cuando tú llegabas al centro comercial, te llegaba un bienvenido a Parque Arauco, a tu aplicación. Entonces, claramente fue un desarrollo muy bueno. La única tristeza que tengo yo, y finalmente después de que yo me fui de Parque Arauco, que yo me fui en el año 2015, esta aplicación vivió por 2 años más, incluso en Colombia, le agregamos hasta carga tu boleta, porque en Colombia era mucho el tema de que tú ibas a comprar al centro comercial, el centro comercial guardaba las boletas que tú comprabas y después a los que habían comprado más les regalaba entradas para conciertos y cosas de ese estilo. Entonces la aplicación también tenía la posibilidad de sacarle la foto a la boleta, registrar la compra y entregarle los premios a los clientes que habían ganado las entradas a los conciertos al final de cada mes. Entonces, pero ¿cuál fue el dolor que tuve yo? Que al final nosotros, o Parque Arauco en ese minuto, no estaba preparado para tener esa tremenda aplicación en su mano. Imagínense haber tenido esta aplicación para la pandemia, hubierais tenido todas las tiendas, hubierais hecho un e-commerce, le hubierais agregado venta, despacho, hubiera sido súper interesante, pero en ese minuto, 2015-2016, Parque Arauco no supo qué hacer con la aplicación, no supo cómo seguir agregando valor, no supo cómo conectarla con los locatarios, no supo cómo explotarla a nivel de venta de espacios digitales, y la terminaron sacando. Y hoy día esa aplicación no existe como geolocalización, después Mallplaza sacó algo parecido, pero con una aplicación que era 3D. Entonces, yo lo que creo es que este fue un súper buen proyecto, pero fue poco aprovechado porque fue más empujado por el mundo tecnológico que empujado por el negocio. Entonces yo te diría que hoy día esta aplicación hubiera sido de mucha utilidad para Parque Arauco en pandemia o en la situación que tuvimos hace 3 años atrás, en donde le hubiera aportado mucho valor. Entonces este sí que fue un evento un producto de intraemprendimiento bien notorio y bien bueno que ocupó harta tecnología disruptiva al momento para resolver un problema de negocio. ¿Ya? ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto? No, ya, continuamos. Entonces, acá, lo que tenemos acá, entonces son 4 ejemplos de cosas que pueden ir pasando. Entonces, ojo que esto que lo que vamos a conversar durante esta clase no solamente les va a servir para emprender solo, también pueden ocupar las mismas técnicas para hacer intraemprendimiento, ¿sí? Yo sí tenía una pregunta, que no sé, tenía el micrófono muteado. ¿Y por qué, no sé, el Parque Arauco no vendió la idea? Porque yo, como dije recién, pues no tuvimos la capacidad, y me incluyo en eso, de ver más allá de esto, de ver más allá que fue una aplicación para las cosas que yo conté. ¿Te fijas? Yo creo que esto hubiera sido absolutamente vendible como idea, lo podían haber extrapolado a muchos centros comerciales, incluso yo estuve en muchas conversaciones con Cencosud, estuve con Mallplaza, mostrándole el producto y podríamos haber hecho muy buenos negocios y a lo mejor haber armado una empresa separada de Parque Arauco que se dedicara a hacer aplicaciones para centros comerciales con geolocalización,
con un montón de cosas más, pero no tuvimos la visión. O sea, nos cerramos en que este era un producto nuestro, que no lo teníamos que seguir expandiendo porque era una ventaja competitiva, o sea, más que una ventaja competitiva, una ventaja comparativa, porque no iba a ser tener una ventaja tecnológica por un tiempo hasta que nos igualaran, porque una ventaja comparativa es cuando yo te puedo igualar, es una ventaja momentánea. Una ventaja competitiva es algo que no es igualable en un largo tiempo, que es mi diferenciador. Esta la podían igualar, porque podían comprarla, podía aparecer otra empresa que lo hiciera, pero por eso digo yo que no tuvimos la visión. Creo que fue un producto muy bueno que se perdió porque no tuvimos la visión para poder desarrollarlo comercialmente. ¿Mm? Entonces, este es un ejemplo interesante. Entonces, ahí yo, por ejemplo, ahí está el link del video en YouTube, después lo pueden ver, yo se los puedo mandar, cuando mande la presentación se los voy a mandar para que lo vean, pero remóntense. Siempre cuando vean esto, remóntense al 2013. ¿Ah? Yo no sé cuántos años tenían ustedes en el 2013, pero lo más probable es que si están en la universidad deben tener, no sé, 22 años. 2013, estaba hablando de 10 años atrás, ustedes tenían 12, estaban en séptimo básico, sexto básico, no tengo idea, pero hay que remontarse un poquito a las capacidades tecnológicas que habían en ese minuto y las necesidades que Chile tenía en esos minutos, y claramente por eso hoy día este proyecto no se ve innovador, porque hoy día Google, tú vas a Estados Unidos y los centros comerciales los podéis traquear por Google sin problema. O sea, yo le puedo decir, yo quiero ir a la tienda 7 que está en el piso 4 y el Google Maps te lleva por todas las escaleras, pisos, porque está todo el centro comercial mapeado, porque Google Maps ya lo resolvió. ¿Te fijas? ¿No? Porque se conectó a los sistemas de Wi-Fi dentro de los centros comerciales. Entonces, se conecta también a los GPS de los celulares. Entonces, claramente, y la altitud que tiene el teléfono, etcétera, un montón de cosas que le hacen tener una exactitud dentro de edificios distinta a la que nosotros teníamos en ese minuto. Entonces, pero lo bueno de esto es que fue una idea innovadora, emprendedora, que ganó premio y que fue en algún minuto bien valorada por los clientes. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas tenemos que empezar a pensar entonces en función de lo que yo les he contado? Entonces, uno empieza a pensar y me gustaría hacer una sentada de bases, una sentada de conocimiento básico para que empecemos a hablar de lo mismo. Entonces uno dice emprendimiento. ¿Qué es el emprendimiento? Yo sé que ustedes tuvieron un curso antes de este que es emprendimiento y lo más probable es que hayan visto conceptos, pero pongámosle un concepto el que a mí me gusta y lo discutimos. Entonces yo digo, el emprendimiento para mí se trata de agregar valor. O sea, se trata de agregar valor. Intraemprendimiento o emprendimiento tecnológico es agregar valor. ¿Qué significa agregar valor? Que lo que yo esté haciendo, alguien me lo va a pagar o a alguien le va a importar. A alguien le importa que yo resuelva esa problemática. Incluso al que le importa, si es un emprendimiento tecnológico no dentro de una empresa, que yo lo haga y que alguien esté dispuesto a pagar por él. Porque si alguien no está dispuesto a pagar por él, estamos fritos, no estamos agregando valor. Ahora usted me va a decir, profe, pero existen los emprendimientos que son sin fines de lucro. Sí, estoy de acuerdo. Pero igual, en ese caso particular, tiene que agregar valor para alguien, tiene que solucionarle un problema a alguien, tiene que resolver un problema social de reciclaje. Pero no puede no hacer nada. O sea, yo no puedo hacer algo que no sienta que a alguien le agrega valor. Entonces, lo primero, el emprender se trata de agregar valor. Entonces, yo tengo que buscar la oportunidad. Tengo que buscar cómo encontrar esa oportunidad que me permita agregar valor. Entonces, lo primero es, el emprender se trata de agregar valor. Segundo, el emprender es el desarrollo de una competencia haciendo. Es decir, yo voy a empezar a tratar de emprender. Por ejemplo, yo les contaba del MyEvent al principio. Les decía, oye, queríamos hacer una plataforma que gestionara los eventos, cualquiera fuera, conectar a los que hacen eventos con los que quieren hacerlo, a los que arrendan espacio con los que quieren arrendar, al que vende, al que pinta caritas con el que quiere que le pinten las caritas. Entonces, yo decía, bueno, pero para poder emprender en eventos, yo tengo que saber hacer eventos. Entonces, por eso es una competencia del haciendo. Es decir, no puede ser que ustedes quieran emprender en algo y que alguien del equipo no sepa de lo que están emprendiendo. Si yo quiero hacer un emprendimiento de reciclaje, al menos alguien del equipo tiene que saber de tecnología. Alguien del equipo tiene que saber de reciclaje. Tiene que saber las reglas, las normas, los tipos de empresas que lo hacen. Porque claramente yo tengo que tener ese conocimiento y lo tengo que ir reforzando al momento que voy haciendo. Entonces, claramente acá, incluso en el ejemplo que yo les decía recién, en el famoso ejemplo del sushi, obviamente yo no me hubiera metido nunca si mi cuñado no hubiera sabido sushi. Entonces uno tiene que saber que efectivamente el que está al lado tiene el conocimiento que uno no tiene.
y uno se mete a un emprendimiento con alguien que sabe, y obviamente ese que sabe, o yo, voy aprendiendo al momento de ir haciendo. Esa es la gracia del emprendimiento, que yo sé, pero yo voy reforzando, y el equipo va reforzando ese conocimiento a medida que lo va haciendo. Por eso el emprendedor tiene flexibilidad, se adapta, porque su modelo de negocio muta. O sea, si uno revisara todos los modelos de negocio que plantearon los emprendedores, los unicornios tecnológicos, al principio, se van a dar cuenta que hoy día ese modelo de negocio ha mutado completamente. O sea, los tipos fueron cambiando el modelo de negocio o flexibilizándolo con el objetivo de ¿qué? De agregar valor. O sea, el tipo va descubriendo distintos lugares donde agrega valor. Y al descubrir eso, esto es como el Uber, ¿cierto? El Uber parte como un sistema de viaje, de un viaje seguro, un viaje cómodo, ¿cierto? Con tarifas conocidas, con una empresa que no tiene autos, pero tiene la mayor cantidad de autos a nivel mundial. Y luego Uber también descubre que esa misma cantidad de flota la puede ocupar para poder repartir comida y competir en el segmento de las empresas de reparto de comida o de logística. Entonces el tipo empieza a modificar el modelo de negocio. Entonces hoy día ustedes se dan cuenta que incluso el tipo te ofrece hoy día una tarifa que es como una tarifa premium, que tú pagas una cuota y te permite tener descuento en los viajes o incluso viajes gratis. Entonces están modificando constantemente el modelo de precio, el modelo de negocio. Entonces es un aprender de una competencia haciendo. Entonces constantemente el emprendedor va haciendo cambios en el modelo y en las competencias que va adquiriendo. Pero también yo creo que antes de hablar de emprendimiento es bueno conocer algo de contexto. Uno no puede tirarse a emprender a un tipo de espacio de negocio sin tener ciertos conocimientos o sin tener una revisión de contexto. Es lo mismo que cuando ustedes tratan de implementar una nueva solución en una empresa o en un negocio. Tienen que conocer contexto, tienen que saber dónde se están metiendo, de qué se trata, qué es lo que... Entonces, yo lo que creo que uno puede explorar ciertas cosas que son interesantes desde el punto de vista del contexto. Entonces, independiente del lugar donde uno se vaya a meter a agregar valor o defina que hay un espacio de agregación de valor, uno tiene que entender cuál es el capital humano que está ahí. Y el capital humano tiene que ver con la capacidad de volver al estado anterior, de la resiliencia. Es decir, el capital humano que va a estar participando de ese emprendimiento tiene que ser resiliente, tiene que ser capaz de volver a empezar, tiene que ser capaz de ir al estado anterior, tiene que ser capaz de cuestionarse, tiene que tener habilidades para que el error se transforme en una oportunidad. Y no todos tenemos esas habilidades, muchas veces el error nos golpea, el error se tiene que transformar en una oportunidad, la falla se tiene que transformar en una oportunidad. Entonces uno tiene que ser capaz de ser resiliente, de poder volver al estado anterior. Tampoco de casarse con sus paradigmas, tiene que dejar los paradigmas afuera y tratar de tener una caja abierta para poder absorber y entender cuál es la necesidad de valor que se está tratando de absorber. También el capital social. Hoy día es clarísimo que el capital social o el entorno social es complejo para cualquier emprendimiento. ¿Por qué? Porque está el efecto de la opinión de las personas, el riesgo de la estigmatización. Entonces hoy día valoramos mucho lo que dice el otro. Entonces valoramos mucho, aparte que el otro opina de manera anónima. Entonces hoy día socialmente estamos en un lugar complejo, porque nosotros podemos tener una idea. Esa idea, si la lanzamos, puede ser valorada de distintas maneras, puede ser estigmatizada por la sociedad y puede llevarla al fracaso. Es decir, una idea muy buena, si efectivamente un conjunto de personas la estigmatiza, ¿cierto? No le da valor y ese conjunto de personas tiene una buena cantidad de seguidores o influyentes, lo más probable es que nuestra idea no flote. Entonces hoy día claramente el capital humano resiliente, que es el equipo de trabajo, el capital social que tenemos que tener, entonces hay que estar mirando el entorno, en este entorno donde nos estamos metiendo, ¿cuál es el capital social? ¿Cuáles son los tipos influyentes? ¿De qué manera yo tengo riesgo con respecto al entorno social en que me estoy involucrando? Entonces hay que tenerlo en cuenta, o sea, cuando uno hace un emprendimiento tecnológico tiene que mirar estas variables de contexto. Si uno va a estar apuntando a empresas, lo mínimo que uno tiene que tener claro es la estructura empresarial, los tipos de empresas que existen. Van a existir empresas que son orientadas a procesos, van a existir empresas que son orientadas a personas, van a existir startups que son empresas que no están orientadas, que son emprendedores, que en general no tienen una orientación definida, que tienen un modelo ágil y flexible. Entonces uno tiene que saber el entorno en que se está involucrando. Si yo estoy haciendo un software que va a beneficiar a una empresa y que el valor está puesto en las empresas, tengo que entender cómo me voy a relacionar con ella. Y el relacionarse con esa empresa, depende de entender qué cultura tienen.
¿Qué estructura tienen? ¿Cómo se organizan? ¿Quién toma las decisiones? ¿A qué stakeholder yo tengo que llegar para convencer? Tengo que llegar al gerente comercial, tengo que llegar al gerente de operación, tengo que llegar al subgerente de operaciones, tengo que llegar al operario de la máquina, porque detecto que si ese tipo da una buena opinión, es muy influyente. Entonces, uno tiene que tener ciertos contextos para poder verificar bien, sobre todo en los procesos de validación y verificación. También, muchas veces, algunos emprendedores caen por los temas políticos y la regulación, que al final tienen una idea que dicen, oye, ¿por qué esto no se le ocurrió a alguien antes? Lo empiezan a hacer y quedan en un tope, que regulatoriamente no es permitido, políticamente no es aceptado. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de la políticamente aceptado, o siempre debemos estar dentro de los marcos normativos definidos. Por ejemplo, no sé, pues a mí el otro día me comentaban de una solución que en la universidad unos emprendedores creo que salieron estos problemas en estos programas de emprendimiento, que también ahí tenían harto juicio de políticos, no solamente de la política establecida, sino que de lo polite o de lo legalmente que podía hacer algo, y se hablaba de estos sistemas para ayudarle a hacer las tareas a los estudiantes universitarios. Entonces, claro, tú pensáis un poquito y claro, es un buen negocio, tú me pasáis lo que necesitáis, yo te hago la tarea y te la entrego, y tú te sacáis una buena calificación. La pregunta es si eso es correcto en el marco regulatorio de la universidad. Entonces, me parece que eso es incorrecto, que está normado, que si efectivamente a ti te pillan que tú no fuiste el que desarrollaste la actividad, primero te califican mal y después te pueden expulsar. Entonces, claro, uno antes de entrar en un emprendimiento tiene que claramente tener claros los marcos regulatorios, la política para ver si eso es factible de implementar y si en el futuro no va a tener un inconveniente. Puede que resulte, pero va a ser muy limitado, y muy limitado porque no lo van a poder escalar, no lo van a poder explotar. Entonces, la política y la regulación son claves de entender. La cultura, es decir, hoy día necesitamos conocer los códigos y tipos de culturas. En todos los países o empresas hay culturas distintas. Hay culturas que son centrales a las personas y que las cuidan mucho. Hay culturas de empresas que no son centrales a las personas y no las cuidan. No las cuidan tanto. Hay tips culturales, o sea, nosotros nos comportamos de una manera distinta en Chile que en Argentina, o en Brasil, o en Bolivia, en Uruguay. Tomamos las decisiones de manera diferente, con variables diferentes, nos comportamos de manera diferente, ocupamos palabras diferentes. Entonces, cuando en general yo tengo que ocupar cierto vocabulario o utilizar ciertas directrices dentro de una solución, tengo que mirar cuáles son esos códigos culturales o esos tipos de culturas o cambios que hay que pueden influenciar en la toma de decisión o en las variables de aceptación del producto que yo tengo. Y luego, también, otro concepto importante es el financiamiento. Cuando yo entro al mundo voy a necesitar financiamiento. Es indefectible que voy a necesitar financiamiento. ¿Y por qué razón? Porque es lo que me pasó a mí en el emprendimiento de Aconcagua Tech, que finalmente uno dice, bueno, yo tengo que mirar qué formas de financiar este emprendimiento tengo. ¿Puedo partir con financiamiento propio? ¿Puedo partir con financiamiento de la familia, con de los amigos? ¿Puedo partir pidiendo crédito en los bancos? ¿O puedo partir solicitando a estos fondos de presta o inversión de innovación, como Corfo, como Startup Chile, como los bancos que a veces hacen concursos de innovación y entregan plata a emprendedores? Pero yo tengo que tener claro cuál va a ser la manera de financiarme. ¿Por qué? Porque el proyecto va a necesitar inversión. Y cuando el proyecto necesita inversión, la verdad es que voy a necesitar tener esos recursos disponibles para poder seguir avanzando. ¿Qué les parece esto que hemos conversado ahora, de las cosas que están acá? De forma general, pienso que conocer el contexto, no solamente quizá en el emprendimiento, sino uno empieza a trabajar en un lugar o empieza a adecuarse en otros lugares, es bueno conocer el contexto, cómo funcionan las cosas, qué se puede y no puede hacer para evitar tantos errores. Eso. No, completamente de acuerdo. O sea, para evitar errores y para no hacer cosas que efectivamente no estén dentro de un marco permitido. O sea, yo creo que el contexto, y como decías tú, no es solo del emprendimiento, pero claramente en el emprendimiento toma una relevancia mayor. ¿Por qué razón? Porque efectivamente si no lo logramos entender con claridad, podemos estar perdiendo dinero. Entonces, como aquí hay una inversión más allá, porque
más allá y más personal, claramente el riesgo de embarcarse en algo que no tiene bien evaluado estas cosas, que no efectivamente no hemos descubierto que genera valor a alguien, o que no tenemos las competencias para hacerlo, la verdad nos puede meter en un real problema. Y como dicen por ahí, emprender para poder lograr mis sueños puede transformarse en un emprendimiento que te destroza los sueños. Y eso sí que es terrible. Entonces, claramente, estas variables son, no, yo entendería que por la no opinión del resto, todos entendemos que esto es necesario hacerlo. O sea, cuando uno se para ante un emprendimiento, hay que estar mirando esto. Cuando uno se para ante un trabajo o un desarrollo también intracompañía, hay que estar mirando parte de estas cosas, ¿cierto? Pero en un emprendimiento se vuelven más importantes y más valioso hacer este análisis inicial y por lo menos tener la conciencia situacional del lugar donde voy a estar. ¿Ya? Entonces, primer tema. ¿Qué me interesa que se queden de acá? Que el emprender se trata de agregar valor. ¿Ya? Independiente de que sea con fin de lucro o sin fin de lucro. Sin fines de lucro o con fines de lucro. Se trata de agregar valor. Otro problema igual de eso es que, o yo lo poco y nada que he intentado hacer algún negocio, me he dado cuenta de que la gente de repente le cuesta entender el punto de vista de que esto realmente es necesario. Por ejemplo, estructurar la empresa de cierta forma. A veces pasa que a mí me han dicho, no, pero ¿para qué vamos a hacer todo esto si no es necesario? No es necesario hacerlo. Yo le digo, pero que sí lo es, pues, porque en algún momento quizás la empresa resulta y vas a tener que hacer todo esto cuando la gente esté llena de pega, pues. Entonces, sí hacer esto desde un principio, si deja estructurados estos valores desde un comienzo, es importante porque es más fácil, pues, hay tiempo para hacerlo. Y eso igual mucha gente no lo entiende, es complicado. No, estoy completamente de acuerdo. Hoy día la verdad es que cuando tú tratas de emprender, sobre todo tecnológicamente, y por ejemplo te vaya a un Semilla Innova o alguna de estas fondos que facilitan dinero, lo primero que te van a exigir es que tú tengas constituida la empresa. Y que tú tengas formada la empresa, la estructura que va a tener, que tengas analizado Claro. si va a poder agregar valor o no, si tienes la capacidad para poder abordar el problema. Entonces, claramente hay que plantearse esos problemas desde el principio. O sea, lo primero, aquí voy a plantear algo, lo primero es encontrar una oportunidad. Si uno encuentra una oportunidad y entiende que esa oportunidad agrega valor, vamos a ver que al encontrar la oportunidad uno tiene que hacerse ciertas preguntas. Y parte de esas preguntas es esta estructuración. ¿Se fijan o no? Pero claramente para mí es clave lo que plantea Carlos. Es decir, al inicio tengo que dejar las reglas claras. Y tengo que dejar esto, incluso cuando yo hago un emprendimiento, todos los que les mostré, cada uno de esos emprendimientos tiene una SPA, tiene una sociedad creada en el sistema y que tiene socios y para los cuales yo respondo por una parte del porcentaje de la inversión inicial, cosa que si incluso esa empresa llegara a tener algún inconveniente en el proceso de funcionamiento, no me van a ir a buscar a mí por mis bienes personales, sino que me van a ir a buscar por mi responsabilidad en lo que yo aporté como capital inicial. Entonces, es importante hacer una personalidad jurídica inicial para que no sea tu personalidad jurídica propia la que esté detrás de un emprendimiento. Entonces, aunque ustedes me digan, es que yo voy a emprender solo, no necesito una empresa, porque yo lo puedo hacer con mi root, nunca lo hagas con tu root. Siempre tienes que hacerlo con una empresa que está creada y con un root jurídico empresarial. ¿Para qué? Para evitar tu responsabilidad, para limitar tu responsabilidad y separar tus bienes personales de tus bienes empresariales. Igual pasa, profe, que hay mucha gente que no cree en lo que están haciendo. Pues dice uno, ¿para qué va a hacer esto? Si esto no va a resultar, entonces ¿para qué lo estás haciendo? De repente la gente como que se pone a pensar, ¿para qué uno necesita todo este tipo de cosas? ¿Por qué tengo que tener como una personalidad jurídica distinta al de la empresa? Como que la gente dice, no, pero ¿para qué todo eso? Porque la idea es que en algún momento funcione y eso va a ser necesario, po. Y hay gente que eso no lo logra entender. Para mí, de partida, si tú pensáis que no va a resultar o que la oportunidad no es clara, no hay ni que partir. O sea, yo la verdad Claro, que me pongo en esa premisa. Entonces, claramente, cuando uno dice, ¿qué es lo más importante
al emprender. Mira, y esto es emprender tecnológicamente o no. Da lo mismo el tipo de emprendimiento. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es un espacio de oportunidad. Si yo descubro un espacio de oportunidad, quiere decir que encontré un lugar donde no hay algo que responda a la oportunidad que se necesita resolver o a la oportunidad que alguien tiene. Entonces yo lo que tengo que buscar primero es un espacio de oportunidad. Eso es lo que uno tiene que detectar. Y ahí está la magia de todos los emprendimientos, que encuentran un espacio de oportunidad. Encontró el espacio de oportunidad Uber, encontró el espacio de oportunidad estas empresas de delivery, Pedidos Ya y otras, encontraron espacio de oportunidad el NotCo, encontró espacio de oportunidad. Entonces uno puede empezar a revisar todos los emprendimientos tecnológicos y todos parten encontrando un espacio de oportunidad. Un espacio de oportunidad que vamos a descubrir qué es lo que significa, pero claramente cuando uno encuentra un espacio de oportunidad que es una necesidad no cubierta, ¿cierto? Porque al final uno cuando entra al mercado, uno puede decir, ya, yo quiero hacer un celular. Bueno, pero uno dice, bueno, el mercado está cubierto, ¿eh? O sea, no, incluso cuando entró Apple, ¿qué le dijeron? El mercado está cubierto, pero él encontró una oportunidad y desarrolló un teléfono completamente distinto, y para él no era un teléfono para hacer llamadas, era un dispositivo inteligente. Entonces él encontró un nicho no cubierto, que efectivamente lo desarrolló. Obviamente después se lo empataron y generó competencia porque no habían tantas barreras para poder entrar. Pero claramente encontró un nicho, encontró una oportunidad para la cual yo desarrollo un producto o servicio. Siempre que yo encuentro una oportunidad, estoy pensando en que esa oportunidad se puede cubrir con un producto o un servicio. No necesariamente solo pienso en un producto tecnológico, puedo pensar en un servicio tecnológico también. Entonces yo encuentro una oportunidad. Entonces, por ejemplo, un chico me decía una vez a mí en estos cursos de emprendimiento, me decía, mira, yo soy enfermero y descubrí que claramente los abuelitos que están postrados en las camas necesitan cuidados particulares, entonces quiero hacer una aplicación para poder prestar mis servicios de enfermero y agendar horas para yo poder ir a hacer la limpieza a los abuelitos que tienen que ser. Entonces uno empieza a decir, bueno, encontré un espacio de oportunidad. Entonces en ese espacio de oportunidad se dio cuenta que no hay ninguna empresa que cubra y ayude a esas familias que ocupan un montón de tiempo en cuidar a sus abuelitos que están postrados y que tienen que hacerle todo y que casi tienen que perder su vida personal por ayudar. Entonces él decía, bueno, yo puedo hacer un emprendimiento que los que estén dispuestos a pagarme por ese servicio y que tengan necesidad, me van a contratar para poder aliviarles la carga de cuidar a sus abuelitos que están postrados en cama. Entonces, yo cuando encuentro un espacio de oportunidad, encuentro un producto. Tengo que tratar de pensar en un producto o servicio. Entonces, yo encuentro el espacio, mi primera imaginación es, ¿cómo lo puedo cubrir? ¿Qué producto tengo que tener? Me lo imagino. ¿Qué servicio tengo que entregar? Y después de que yo me paro en el lado del producto o servicio, digo, ¿tengo la capacidad de hacerlo? O sea, me lo imaginé, encontré la oportunidad. ¿Tengo la capacidad de hacerlo? ¿Tengo las competencias? Entonces, si yo no tengo las competencias y tengo la idea, me voy a quedar con la idea, no se la voy a contar a nadie para que no me la roben, o voy a decir, ¿sabéis qué? Yo no tengo la capacidad de hacerlo. Entonces tengo que buscar ayuda, tengo que buscar socios. Entonces tengo que buscar un socio que programe. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos haciendo Miami, ustedes me van a decir, pero Sergio, tú soy informático, pues no me podéis decir que no sabéis programar. Pero yo no tenía el tiempo de programar porque estaba trabajando. Entonces, al final lo que yo dije es, yo tengo la expertise estratégica, la capacidad estratégica. Busqué la idea, la pensé. No soy experto en eventos, por lo tanto tengo que buscar gente que sea experta en eventos. Asomamos un socio que es experto en eventos. Y yo también quiero aprender. Pero yo no programo, pues. Aunque yo quiera, aunque me ponga a hacer cursos, yo sé programar, pero lo más probable es que en los frameworks modernos ya no tengo tanta habilidad. Tendría que aprender. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Incluir un programador. Entonces, armamos una sociedad con la capacidad necesaria para dar respuesta a ese servicio y a ese producto. Entonces, cuando uno encuentra un espacio de oportunidad, pensar en producto y servicio, inmediatamente. Yo pienso en el producto y servicio. Después me pregunto si tengo la capacidad de hacerlo. ¿Y cuál creen ustedes que puede ser la pregunta final? Lo que arma este triángulo. Porque ya encontré el espacio. Tengo el producto, pensé en el producto y servicio, algo que responde a esa oportunidad. Sé que tengo la capacidad para hacerlo. ¿Qué faltaría? El financiamiento. La plata. No, la capacidad también va a tener que, oye, la capacidad, ¿tengo plata o no tengo plata para hacerlo? Tengo la capacidad financiera, tengo la capacidad de recursos, tengo la capacidad de las habilidades. El cliente. La voluntad. No, el cliente. El que Ah, paga eso. por el Claro, valor sí, agregado. ¿a quién le vendo la cosa? ¿A quién le vendo? O sea, claro, entonces,
acuérdense lo que les dije yo al principio, el emprender es agregar valor. Entonces yo encontré la oportunidad, sé que hay una oportunidad, la detecté, defino cómo la quiero atacar, un producto o un servicio. Después me pregunto si tengo la capacidad financiera, de recursos, de organización. Y después digo, ¿hay un cliente que esté dispuesto a pagar por esto? ¿Hay un cliente el que pague por el valor agregado? Entonces, cuando yo hago todo eso, puedo descubrir, mira, puedo llegar a los 3 primeros análisis. Encontré el espacio, tengo el producto o servicio y la capacidad, después descubro que no hay nadie que me pague por esto. La oportunidad murió ahí, ya no es una oportunidad. O sea, si se dan estas tres cosas dentro del espacio de oportunidad, es porque efectivamente es una oportunidad que se puede explorar. Aquí yo no estoy diciendo que va a agregar valor, que voy a ganar plata. Lo que estoy diciendo en primera instancia es cada vez que ustedes tengan algo, tienen que buscar esto. Tienen que buscar esto. Entonces, incluso los que están haciendo a veces trabajo de título, desarrollando soluciones, ¿cierto? Y quieren crear empresas o quieren crear una oportunidad de negocio, tienen que pararse acá. ¿Sí? ¿La oportunidad existe más allá de la empresa en donde yo estoy hoy día? Sí, sabéis que en todas las empresas de este tipo existe la oportunidad, la detecté. ¿Cómo la estoy resolviendo? Con un producto o servicio. ¿Tengo la capacidad de hacerlo? Sí, yo tengo la capacidad técnica. Me falta la capacidad financiera, la capacidad de administración, a lo mejor la capacidad en el negocio en donde estoy. Chuta, tengo que incorporar gente. No puedo hacerlo solo. Y acuérdense que en la etapa de emprendimiento yo no compro el conocimiento. Por eso yo tomo socios. Primero, porque el conocimiento lo tiene que tener el equipo emprendedor. No lo puedo ir a comprar. Ahora, si dentro del equipo emprendedor hay un tipo tecnológico que sabe programar y que está metido, pero en algún minuto les está yendo tan bien, que necesitan ampliar su capacidad de desarrollo, contratáis. Pero el que los dirige es el tipo que es el experto nuestro. O sea, yo no voy y contrato el desarrollo de una solución y pagando a las empresas, no, yo parto desarrollando adentro del emprendimiento y luego tercerizo, gestionado por ese emprendedor. Entonces, tengo la capacidad de hacerlo, pero lo más importante es que el cliente me pague por lo que estoy haciendo. Que haya un cliente que sienta que esta cuestión le agrega valor. ¿Te fijas o no? Que sienta que le agrega valor. Entonces, por ejemplo, no sé, pues si uno analiza estas típicas empresas de salud que aparecieron en el último tiempo, o de calidad de vida, Butterfly, o la otra, Muvu, creo que sea Mueve, no sé cómo se llama. Entonces, los tipos encontraron una necesidad, pues. Una necesidad que, ¿cuál fue la oportunidad? Oye, la salud física de las personas es importante. El autocuidado, pero hay mucha gente que no se cuida, que no hace ejercicios, que no sale a tratar. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon una solución que tiene gamificación o te pagan premios por hacer deporte. Pero ¿sabéis qué? Si esto yo lo hago y no lo conecto con la realidad de la empresa, no va a funcionar, porque que se conecten las personas para salir trotando y yo tengo que regalar premios, chuta, voy a puras perdidas, ¿dónde gano? Entonces las empresas se asociaron, con estas aplicaciones se asociaron con las empresas que quieren mejorar la calidad de vida de sus trabajadores. Entonces encontraron una oportunidad, definieron un producto, dijeron lo puedo hacer. ¿Pero a quién le interesa? ¿Le interesaba al cliente final? No, po. Le interesaba a las empresas que quieren mejorar la calidad de vida de sus personas. Y por ejemplo, nosotros tenemos una esa, que se paga y nosotros pagamos por esa, la gente se suscribe y le entregamos premios, gift card y todo a través de la solución, porque la solución mide las calorías que gastaste en la semana y se compite quién gasta más calorías, quién camina más pasos, quién hace más ejercicio. Entonces tú fomentas dentro de tu organización la vida saludable, el deporte. Entonces a lo mejor la solución no era para el cliente final, no era para el que hace ejercicio, era para la empresa que quiere fomentar la calidad de vida de las personas. Entonces uno va encontrando espacios de oportunidad y después va ajustando cuál es el producto, cuál es la capacidad, pero siempre tiene que haber un cliente que quiera pagar por ella. Y si es sin fines de lucro, siempre tiene que haber un cliente que se beneficie. Pero la empresa tiene que ganar dinero por algún lado, porque las empresas sin fines de lucro ganan igual. En algún lado tienen que ganar. Porque ¿cómo financian eso? O alguien les paga por eso, o se crea una fundación que recolecta dinero, pero yo en algún minuto tengo que financiar lo que estoy haciendo. Entonces tiene que haber algo que efectivamente genere valor al cliente. Entonces, en general, cuando nosotros tenemos un análisis del entorno, uno va a encontrar que existen algunas cosas que son en el mercado más o menos definidas. Entonces uno dice el mercado disponible total. Lo que yo tengo acá afuera es el mercado disponible total. Entonces cuando uno hace un análisis de oportunidad,
uno encuentra un mercado disponible total, pues, que es el mercado total, con todos los servicios, con todas las opciones. Después uno dice, bueno, hay un mercado de servicios totales. Entonces yo digo, mira, lo acoto al servicio que yo quiero. Por ejemplo, yo digo, está el mercado total, yo quiero enfocarme, no sé, en las aplicaciones de salud, de bienestar. Entonces está el mercado del bienestar. Entonces aquí empiezan a aparecer los gimnasios, los nutricionistas, empiezan a aparecer las comidas saludables. Entonces el tipo dice, no, pero yo quiero, dentro de este mercado del servicio particular, quiero buscar un nicho. Entonces el nicho es cómo yo fomento la vida saludable, pero a través de premios que se entreguen a las distintas personas que hacen o practican una actividad deportiva. Entonces encontraste un nicho. Entonces tú decís, ya, a ver, en ese nicho particular, ¿hay competencia? Entonces la primera pregunta que yo lo hago, cuando el emprendedor encuentra el nicho donde quiere entrar, el nicho, ¿es un mercado explorado o es un mercado no explorado? ¿Qué creen ustedes? Cuando yo, mira, aquí es importante, yo evalúo el mercado total. De ese mercado total, elegí un segmento del mercado total, un subconjunto. De ese subconjunto, yo encuentro un nicho. Dentro de ese subconjunto encontré algo que no está cubierto, que es una oportunidad. Entonces, ¿cuál sería la característica de ese nicho? ¿Está explorado o no está explorado? ¿Tiene competencia o no tiene competencia? Puede que esté explorado, pero que no se le haya agregado un valor que el emprendedor puede darle. Exactamente. O sea, yo lo que creo es que efectivamente si fuera explorado, lo más probable es que puede ser que alguien lo haya explorado sin encontrar un producto o servicio. Pero en general es un mercado no explorado. Cuando yo llego a un nicho de mercado, es un mercado no explorado. En general el emprendedor descubre ese nicho. Lo descubre. Es poco explorado o no explorado. Y lo más probable es que cuando yo llegue a ese nicho, me encuentre sin competencia. Sin competencia directa. Sin competencia directa. Porque si ustedes me van a preguntar a mí, oye, pero las competencias de Battlefly o de Mugu son competencias, ¿tiene competencia o no tiene competencia? Obvio que tiene competencia. Tiene competencia el gimnasio, tiene competencia los nutricionistas, tiene competencia las pastillas que te bajan la grasa. O sea, hay un montón de cosas que tienen competencia con respecto a mantener la salud o el deporte, etcétera. Pero son tangenciales porque no cubren el nicho que cubre esta solución. O sea, son tangenciales. No, son adyacentes, no necesariamente atacan el nicho. Entonces, en general, cuando el emprendedor encuentra este nicho de oportunidad, uno se va a dar cuenta al tiro que es un nicho de oportunidad, porque mira para el lado y puede ser que alguien lo esté explorando en el mismo instante de tiempo, pero en general está poco o nada explorado. Y lo otro es que no se va a encontrar competencia directa. Si empieza en un producto o servicio, lo más probable es que no se encuentre competencia directa. Directa a lo que él encontró. Adyacente, ¿cierto? Puede encontrar competencia, porque van a haber cosas en el Total Service Market, van a haber cosas que compiten, que son de ese segmento, que son adyacentes, que resuelven otras oportunidades de servicio. Pero este tipo encontró el nicho. Dentro de ese concepto de servicio, algo que no está cubierto, no está explorado y no tiene competencia. Entonces, cuando yo me paro, este va a ser el primer desafío de ustedes. Pues. El primer desafío de ustedes como equipos de trabajo, que hoy día tenemos, yo les dije, son 9 personas, hasta el momento no hemos podido completar las 9 personas, así que le voy a preguntar al coordinador si efectivamente van a llegar las 9 personas, pero hoy día tenemos más que el otro día, creo que tenemos 7, 8. ¿Cierto? Hay 8 personas hoy día, son 9, me dijeron. Entonces falta uno que no ha venido a ninguna de las 2 clases. Entonces, van a tener que dividirse en grupos. Pero la primera idea, y es algo que tienen que ir buscando, por eso a lo mejor para la próxima clase ya les voy a decir que se consigan los grupos particulares y que ya empiecen a pensar, es tienen que encontrar un espacio de oportunidad. Tienen que desarrollar algo. Tienen que buscar un espacio de oportunidad porque aquí es donde vamos a trabajar nosotros. Ustedes tienen que buscar un espacio de oportunidad con una restricción. Que el producto o servicio que vamos a evaluar tiene que ser tecnológico. O sea, la solución a esa oportunidad o lo que cubre esa oportunidad tiene que ser una solución tecnológica, ya sea como producto o como servicio. Entonces vamos a explorar la capacidad que van a tener ustedes de hacerlo, vamos a explorar los clientes a los cuales le agregan valor y las características de esos clientes los vamos a entender. Entonces, aquí está siempre el desafío del emprendedor. ¿Se fijan? ¿No? Es distinto decir, yo voy a ir a competir con un Minimart que es mi población.
no pongámonos en emprendimiento tecnológico. Pero la pregunta es que el mini market tiene un montón de competencias, ¿cierto? Lo más probable es que existan 1000 mini market. Ahora la pregunta, a lo mejor si no existe ni un mini market en los metros cuadrados, encontraste una oportunidad para ese conjunto de comunidad, pero muy acotado, no es escalable, no puede crecer. Entonces, es distinto decir, encontré una solución, encontré una oportunidad de salud ocupacional o de salud de las personas que nadie ha explorado, que tiene que ver con darle premios para poder fomentar el desarrollo del deporte. Pero como yo no se lo puedo dar solo, porque si no puro perdería plata, el cliente nuestro son las empresas que están dispuestas a pagar por fomentar la calidad de vida dentro de los trabajadores de su organización. Y se ganan un poroto. ¿Por qué? Porque además de fomentar la calidad de vida, premian a esos trabajadores y pueden decir en todas las partes de su memoria que ellos están fortaleciendo el mezclar la vida laboral con el deporte, la salud. Entonces, le da reputación a la compañía también. Entonces, la compañía invierte en eso. Entonces, ahí yo encontré el cliente perfecto más que el usuario final. ¿Se entiende esto, no? Sí. Ya. ¿Todos lo entienden, muchachos? Pedro, Ricardo, Antonio, por lo menos ahí Sí, profe. tiene unas manitos ahí que uno puede Sí, hacer profe. gestos ahí, ¿cierto? Y pueden colocar ahí el... No le achunté. No, mira, raro. No, las reacciones, ¿cierto? Uno puede colocar ahí la manito ahí, si no quiere hablar ahí, coloca la manito y dice, sí, entendí, profe, estamos perfectos. Ya. Entonces, vamos acá, que esta parte es importante, porque aquí nos vamos a parar nosotros. Esta va a ser la primera parte del desafío de ustedes, es encontrar una oportunidad. Ese es el primer desafío. Entonces, cuando uno se para acá y dice, ok, ¿qué es el nicho entonces? ¿Qué pasa con el nicho cuando nosotros tenemos el tema del precio o tenemos el competidor? Entonces, en un nicho uno define precio y tiene que ver si tiene competidores. Entonces, aquí es lo que les decía yo recién. Cuando uno tiene un nicho, es igual a un mercado que es cero. O sea, no hay mercado. Entonces, no hay mercado. Entonces, lo que uno se va a encontrar con el nicho es que uno desarrolla el mercado. Ese es uno de los grandes desafíos del emprendedor. Que cuando tú encuentras el nicho, tú desarrollas el mercado. Entonces, por ejemplo, yo en el Magíster de Emprendimiento Tecnológico nos hicieron hartos ejemplos de emprendimientos tecnológicos que se desarrollaban a nivel mundial. Y, por ejemplo, nos mostraban una chica que había desarrollado un robot y el robot lo que hacía era generar contención a los niños. Entonces estaba evaluado por los psicólogos, el robot tenía ciertos movimientos, ciertos gestos, ciertas cosas que potenciaban el sentir, que el niño se sintiera acompañado, motivado. Entonces, claramente ella empezó a desarrollar un producto en un mercado donde no había nada, donde no existía el mercado. Entonces ella empezó a desarrollar su robot sola, desarrollándolo a mano, de repente se empezó a dar cuenta que el robot vendía, empezó a vender 1, 2, 3, 4, haciéndolo ella a mano, después vio que esto podía explotar y lo trató de escalar, se asoció con una empresa que desarrollara robots y los mandó a hacer a China, entonces empezó a armar la cadena logística, después la compraron. Entonces, claro, cuando uno empieza ese nicho del mercado es cero. Y el precio es el dinero pagado por ese servicio. O sea, y como hay mercado cero y yo no tengo competidores, yo puedo colocar el precio que quiera, ¿o no? O sea, yo determino el precio. Ahora, es importante que el cliente esté dispuesto a pagar ese precio, sí. ¿No? Ahora, lo que pasó con el iPhone, cuando Apple saca el smartphone y habla del iPhone, ¿cierto? Como el producto, es cierto que va a revolucionar la industria, él creó el mercado de este tipo de dispositivos. Él definió el precio. ¿Cierto? Y hoy día lo sigue definiendo, porque o sea, hoy día ya tiene mayor competencia, pero siempre uno dice, lo sigue definiendo, hoy día ya, yo siempre tengo mi discusión ya, yo creo que hoy día son los Apple lovers los que siguen metiéndose más en el mundo del Apple o el Mac o todo este tema, pero ya claramente hay competencias que igualaron todo lo que este teléfono tiene y más. O sea, yo diría que hoy día el Xiaomi o otras marcas chinas o Samsung han avanzado mucho más rápido que lo que ha avanzado esto, pero los iPhone tienen, para los que ocupamos el iPhone, yo no soy Pro Max porque tengo un Surface de Microsoft que no tiene nada que ver con los MacBook, pero en teléfonos celulares reconozco que he preferido ocupar la línea iPhone porque me acostumbré hace mucho tiempo, ya no quiero cambiar mi filosofía de uso. Pero siento que entre el 13, el 11, el 12, el 14 no hay mucha diferencia. Pero entonces, cuando uno parte, le coloca el precio. Y cuando uno parte también,
cuando está ahí, uno dice, bueno, el competidor son las empresas que cubren parte del servicio, lo que yo les decía recién. O sea, no es que yo encontré un nicho en el cual, claramente, si yo me focalizo en ese nicho, no hay competencia, no hay. Pero hay competencia adyacente. Hay partes del servicio que yo voy a dar que sí están cubiertas. O sea, esa necesidad que yo estoy planteando, hay parte de esas necesidades no completas que sí la cubren otros actores del mercado. Entonces voy a tener un nicho que es un mercado que es igual a cero, que lo tengo que desarrollar, un precio que es el dinero que están dispuestos a pagar por este servicio y que es lo que tengo que evaluar. ¿Cuánto está dispuesto el mercado a pagar por ese servicio? Ese mercado que descubrí. Y la competencia la tengo que evaluar, pero desde el punto de vista adyacente, o sea, con cuáles competidores yo tengo alrededor que podrían quitarme tajadas del mercado o nicho que yo estoy descubriendo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir también acá? Para que ustedes se den cuenta, en términos de tamaño y tiempo, con el mercado que yo estoy descubriendo. Lo más probable es que el mercado viejo o el mercado actual se comporte de esta manera. El crecimiento del mercado tradicional crece así. Es una curva que crece siempre en un porcentaje similar. Si ustedes miran cuánto crece el mercado del arroz crece así. El mercado del azúcar crece así. El mercado de los teléfonos celulares lo más probable es que crezca así hoy día. Pero cuando ustedes tienen un mercado nuevo que tiene esperanza de ser monopolio, porque al final, aquí voy a colocar otro concepto que yo no sé si lo escucharon en algún minuto, pero la esperanza de un emprendedor que encontró un nicho es transformarse en un monopolio. O sea, yo como emprendedor espero encontrar una oportunidad y transformarme en un monopolio. Ojalá que no exista nadie más que compita conmigo en ese nicho. Porque si nadie más compite conmigo en ese nicho, el crecimiento del mercado es brutal, porque lo tengo yo solamente. Y también tener barreras para que ese mercado no se masifique. Entonces, lo que pasa con un mercado nuevo es que vive esto. O sea, mientras tú desarrollas el mercado, obviamente tiene poco crecimiento. Pero cuando el mercado explotó, este es el crecimiento del mercado. Entonces, claramente la curva de crecimiento es completamente diferente a la curva del mercado tradicional. Entonces, aquí es donde está el desafío del emprendedor. Aquí está el desafío del emprendedor. Es cómo yo logro crear ese mercado, mantenerlo, y una vez que lo mantengo, cómo lo logro escalar para que ese mercado crezca a las nubes. Es lo que pasó, y ejemplos concretos de esto, el iPhone y un montón de cosas más que han seguido esta curva de desarrollo. Entonces, aquí es donde nos paramos nosotros. Entonces, esta es la primera gran disyuntiva de este curso, es encontrar una oportunidad, encontrar un nicho, encontrar un mercado donde no hay competencia. Entonces, eso es lo primero en que ustedes tienen que ir mirando, desarrollando. ¿Ah? ¿Para qué? Para poder entender dónde vamos a posicionar las fichas del trabajo que van a realizar, porque dependiendo de la oportunidad que ustedes planteen, vamos a encontrar un producto. Y ese producto es el que vamos a ir explotando durante el curso. Vamos a ir modelándolo, vamos a ir modelando a sus clientes, vamos a ir definiendo la oportunidad, vamos a ir definiendo el speech, vamos a ir definiendo el modelo de negocio, vamos a validar si efectivamente es rentable o no. Entonces, ahí está. Y puede ser que de esta evaluación ustedes queden con una idea que efectivamente pueda ser explotable en el futuro. Entonces aquí vamos a hacer, para poder entender si ustedes captaron este concepto, vamos a hacer el primer trabajo colaborativo. Y como son 8, yo los voy a dividir en grupos de 4. ¿Ya? Y por eso aquí es importante que el micrófono funcione. Porque vamos a dividir en grupos de 4, se van a tomar 15 minutos para analizar un caso particular en torno a algunas preguntas que yo les voy a dar. Yo voy a ir interactuando en los grupos, me voy a meter para saber qué están discutiendo, vamos a terminar y cada grupo va a presentar o va a responder las preguntas que yo voy a hacer respecto a lo siguiente. Entonces, yo les voy a colocar acá pedidos ya. ¿Alguien sabía que el logo de pedidos ya era este? ¿Originalmente? ¿Qué La verdad supone es que que no. es? Es como una flechita. flecha con Sí. corbatín. Con una cosa de anotando. ¿Alguien se imaginó que este era el logo de pedidos ya de los inicios? No. Y fíjense que lo que coloca aquí es concreto, mire. La mejor forma de pedir comida. Y este está emulando un garzón, ¿o no? Un garzón con un corbatín Claro. y una nota con un lápiz. Entonces, Es así verdad. nace Pedidos Ya. Y el logo de Pedidos Ya hoy día es este. ¿Y por qué es este? Porque se está tratando de desmarcar de la comida. ¿Sí o no? Entonces hoy día Pedidos Ya es más que comida, porque cambió su modelo de negocio. Entonces,
La pregunta aquí es, yo les voy a hacer 3 preguntas antes de dividir la clase, que quiero que evalúen. Digamos, ¿cuál fue el espacio de oportunidad que encontró pedidos ya al principio? No quiero que lo respondan ahora, lo van a responder en grupo. ¿Cuál fue? Entonces, entendiendo que, acuérdense, espacio de oportunidad, nicho. Nicho, un mercado. La segunda pregunta es, ¿cuál fue su mercado? O sea, encontró una oportunidad, encontró un nicho, ¿y cuál es el mercado que creó? Y después, pedido ya, ¿logró ser un monopolio? Esas son 3 preguntas que quiero que respondan en función de lo que hemos logrado aprender hasta ahora. Entonces, yo ahora voy a crear salas, que los voy a repartir. Dice, Teams asignará 4 contactos a cada sala, porque ya Teams es inteligente, entonces me dice, como hay 8, va a crear 2 grupos y los creo automáticos. Entonces yo no sé con quién van a crear. ¿Con quién van a crear? Lo va a crear Teams directo. Entonces yo voy a abrir las salas, voy a crear las salas y las voy a abrir, y ustedes van a aparecer automáticamente en una sala distinta a la cual yo me voy a ir sumando para poder ir conectando. Entonces tenemos 10 minutos. Son las 16:31, a las 4:41 vamos a volver a la sala principal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la idea es evaluar pedidos ya. Entonces, tratar de buscar, y pueden googlear, oye, ¿cuál fue el espacio de oportunidad? ¿Qué es lo que vieron al principio? ¿Cuál fue su mercado? Y si lograron ser un monopolio o no. ¿Ya? Crear sala. Estoy creando la sala. ¿Se demora un segundo? Un segundo, ahí me creo 2 salas y las voy a abrir y ahora van a pasar a las salas. Sala 1 y sala 2. Y ahí me voy conectando con ustedes.
¿Quién ni- Entonces, Ya, perfecto. Espero que la discusión haya sido bien entretenida y que podamos tener buenos comentarios acá ahora para poder cerrar la clase de hoy. Entonces, vamos a partir por la sala 1, ¿cierto? ¿Quiénes están en la sala 1? Yo, nosotros. A yo nosotros, también. sí. Entonces, vamos a hacer primero, la sala 1 va a responder lo que anotaron con respecto al espacio de oportunidad y la sala 2 va a hacer comentarios y en la segunda pregunta la vamos a invertir, cosa que la sala 2 dé su comentario y después la sala 1. Entonces, señores de la sala 1, ¿cuál creen ustedes que fue el espacio de oportunidad del inicio de Pedidos Ya? Restaurante, que vio que había muchos restaurantes sin servicio de delivery. ¿Ya? Mm. Entonces, el negocio de Pedidos Ya, ¿ustedes creen que fue pedidos de comida? Originalmente sí. Ya, perfecto. ¿Qué cree el grupo 2? Supongo que lo voy a decir yo. Pero no sé cómo se llama exactamente, pero lo que es el servicio de la última milla. ¿Ya? No sé cómo se llama el término realmente, pero Podemos decir la última milla. La última milla es el sí, despacho, la logística de el última milla. despacho, exacto. Ya. Entonces, yo creo que los dos están en lo cierto. Lo que descubre Pedidos Ya en ese minuto es cómo llevar. O sea, primero el negocio de ellos está en el delivery. Está claro eso, ¿no? El negocio de ellos no está en la comida. O sea, ellos no, el negocio de Pedidos Ya no fue nunca la comida. El negocio de Pedidos Ya fue encontrar una oportunidad entre que había gente en sus casas que quería tener comida a su domicilio, pero de la misma calidad que estar sentado en un restaurante. Entonces yo quería, no sé, pues comerme un McDonald's, pero sin ir al McDonald's. Entonces, para poder unir esos dos puentes había un problema, que las pizzerías lo habían resuelto inicialmente. O sea, ¿se acuerdan que las pizzerías partieron inicialmente con delivery? O sea, una pizzería, o sea, la lógica de la pizzería, yo tenía pizza y había delivery. Pero el mercado en su completitud de la comida no tenía un delivery para todo tipo de lugar de comida. Entonces, como yo me podía comer una pizza en mi casa, con el delivery, que aparte el delivery de la pizzería en ese minuto era el delivery de esa pizzería, no era un delivery compartido. Entonces, nace y encuentran esa oportunidad. Y la oportunidad era cómo llevarle comida a las personas desde cualquier sitio, de cualquier restaurante, hacia su hogar. Entonces yo, que soy más flojo, que no quiero ir al restaurante, pero quiero comerme el lomo a lo pobre rico que venden en el restaurante de la esquina, chuta, me faltaba la última milla. Porque si no, o tenía que ir yo a comprarlo, si es que lo vendían por delivery, porque los negocios al principio no tenían, tú te tenías que sentar en la mesa y se acabó. Entonces, el espacio de oportunidad que tiene es justamente ese, descubrir que había gente que quería pagar, acuérdense siempre el espacio de oportunidad. Encontré el espacio de oportunidad, oye, yo creo que como yo reparto pizza, podría repartir completo, podría repartir McDonald's, podría repartir parrilla. Chuta, ahí hay un espacio de oportunidad. ¿Cómo lo puedo resolver? Hoy lo puedo resolver con un producto. Entonces los tipos seguramente dijeron, chuta, tengo un problema porque tendría que tener repartidor en todos lados. Entonces yo puedo crear un producto que conecte a esos restaurantes con repartidores. Parece una idea razonable. ¿Tengo la capacidad de hacerlo? Sí, mira, tenemos la gente tecnológica, seguramente sumaron a un tipo que repartía pizza o a un tipo de logística, y luego dijeron, ¿y alguien está dispuesto a pagar por esto? Esa es la última pregunta. Entonces encontraron clientes que sí estaban dispuestos a pagar por pedir una comida de cualquier restaurante con una variedad en una carta, en una lista de negocios que uno pudiera comprar desde su casa, algo que antes solamente te podías comer sentado en un restaurante. Entonces ahí está la oportunidad. O sea, hay que desarrollarla, hay que explotarla y los tipos parten con eso. ¿Ah? Entonces, grupo 2. ¿Cuál fue el mercado entonces que los tipos encontraron? El mercado del delivery en la comida. En eso se Ya. especializaron, me imagino. Entonces,
inicialmente encontraron el mercado de ellos era el delivery, ¿cierto? La última milla. ¿Para qué sector económico en ese minuto? Para la comida. Así parte esto, ¿eh? Entonces, y me imagino que el grupo 1 es más o menos la misma respuesta, ¿cierto? ¿O tienen Sí, una profe, distinta? el nicho para nosotros son los restaurantes. O sea, yo creo que el primer nicho sí es el reparto de comida, es el delivery, pero siempre centrado en el delivery de la comida. Estoy de acuerdo que está centrado en restaurantes al principio, ¿ah? Y el mercado está puesto en el delivery de comida. Cuando uno dice, oye, ¿cuál fue el mercado de estos tipos? Estos tipos crearon un mercado nuevo, el mercado del delivery de última milla. ¿Con qué foco estuvieron al principio? Con la comida, absolutamente. Y la siguiente respuesta va a dar un poco de contexto en lo que estamos tratando de llegar, porque ustedes me dicen, ¿pero cuál es el mercado finalmente? ¿El delivery o el delivery o la comida? No, para mí el mercado siempre fue el mercado del delivery. Ahora, que en ese minuto hayan ocupado el contexto de la comida para poder desarrollarse, fue el inicio. ¿Ah? Pero ¿qué pasó con ello? Mercado Libre, Grupo 1, ¿se consolidó como un monopolio o no? No. Ya, ¿qué pasó con Mercado Libre Grupo 2? Que no es un monopolio. El compañero número 1 dice, no se Pero, consolidó como un ¿Mercado monopolio. Libre o Pedidos Ya? No, sorry, pedido ya. ¿Qué pasó con Pedidos Ya? Que no se consolidó como un monopolio. Se consolidó como un oligopolio. Ya, ¿por qué? Porque sí logró controlar parte del mercado del delivery, o sea, porque al final no es un monopolio porque, no sé, el correo hacía lo mismo, o hay muchas empresas de delivery que existían, usted como lo decía, las pizzas, pero ellos lograron meterse o controlar gran parte de un mercado, que había muy pocos controladores, que en su inicio sí era un nicho. No, pero hay que sacar el mercado de Correos de Chile porque Correos de Chile no O tenía sea, un sí, delivery. pero me refiero el concepto de llevar cosas de un lado a otro, ese ya existía, de que haya alguien que te llevara algo sin tú tener que ir a buscarlo. Entonces, para ese punto de que sea como que se dedicaban a hacer delivery, no fueron un monopolio. Pero la pregunta es más No, concreta. no, no, ¿Es no un fueron. monopolio o no es un monopolio? No, No es un monopolio. ¿Por qué? porque ya, o sea, es que yo no sé realmente si en esa época había otro competidor, por ejemplo, las pizzas. No, Si ya pero, era ya un pero competidor. planteate, mira, la pregunta es más de futuro. La pregunta es de futuro. ¿Lograron ser un monopolio o no? No, la respuesta está clara, ¿cierto? No son un monopolio. ¿Por qué? ¿Por qué no lograron ser un monopolio? Pero más concreta la respuesta, porque ¿por qué no lograron ser un monopolio? Tú dijiste recién una palabra clave, porque el monopolio no tiene competidores. Entonces, Claro, cuando Pedidos Ya tuvo competidores, ya no es un monopolio. no. Entonces, ¿cuáles fueron los competidores que entraron a competir con Pedidos Ya? Uber Eats, Rappi, Uber Eats, Rappi, ¿cierto? Globo, no Globo sé. en su minuto. Pero ¿y qué Ujú. trajeron estos otros actores? Porque Pedidos Ya no se transformó porque quiso. Pedidos Ya se transformó porque empezó a ver que el mercado, primero, se metieron a su mercado. Y segundo, estas empresas sí se dedicaron a hacer un delivery transversal. Entonces, ¿qué pasó con Globo cuando llegó? O con Rappi. Que estas dos empresas parten con traslado de cualquier cosa. Exacto, Entonces, como Uber, ya se es, dedicaban a transporte de cosas, claro, personas, entonces, pero ¿qué es lo que ocurrió con Rappi? Que Rappi empieza a colocar farmacia, empieza a colocar mini market, empieza a colocar carnicerías, panaderías. ¿Qué pasó con Globo? Empezó a meter el traslado de objetos. Oye, se me quedaron las llaves del auto en la casa. Chuta, no, las llaves de la casa, las llaves de mi casa, en mi casa adentro está mi señora, ¿me las podéis mandar por Rappi? Voy a buscar, oye, se me quedó la chequera. Entonces empezó a haber un mercado del delivery transversal que Pedidos Ya no vio al principio, porque Pedidos Ya siguió siendo comida hasta un par de años atrás. Y en algún minuto por eso se desmarcan de la comida y se transforman en transversal y agregaron supermercados, negocios, farmacia y traslado de objetos de un lado a otro. Entonces ahí tú te das cuenta que Pedidos Ya en algún minuto tuvo un monopolio sobre el delivery de la comida, porque era el único que estaba haciendo eso,
particularmente, y en Argentina aparte, se extendió a otros países de Latinoamérica, pero después llegaron competidores que hacían lo mismo y más, y empezaron a moverle el mercado, y se metieron en su mercado y encontraron otros nichos que no existían, y empezaron a desarrollarlo, y empezaron a diversificar el delivery, y ahí ya la comida pasó a ser un objeto. ¿Por qué? Porque yo soy una empresa logística. Y hoy día lo que termina siendo pedidos ya es una empresa logística. Es una empresa logística de productos de baja cantidad. Entonces al final un Rappi, un pedidos ya, incluso Rappi se transforma en un marketplace. O sea, el Rappi hoy día hace páginas de las empresas dentro de su portal, tú compras y el tipo te delivery, pero su negocio no está en el portal de la empresa, el negocio está en el envío. O sea, todas estas empresas caen en que su mercado es el envío. El envío de cualquier cosa. ¿Dónde tuvo un buen desenlace inicial pedido ya? En que se posicionó en la comida. Entonces ahí abrió su oportunidad, ahí la desarrolló y ahí creció como compañía en Latinoamérica. Y después tuvo que transformar su modelo de negocio a que el delivery no solo fuera de comida, sino que también fuera de cualquier objeto que yo pudiera enviar de un lugar a otro, ya sea desde una empresa, desde un B2C o un C2C, de cliente a cliente. Es decir, transformó el modelo del delivery. Entonces hoy día estos tipos transformaron la última milla del delivery. Entonces hoy día es raro pensar que yo no puedo comprar comida de cualquier negocio desde pedido ya. Entonces, ¿cuál es el fee que el tipo gana? El fee que gana es el fee de la logística, pues el fee del transporte. Entonces, pedido ya es la empresa de delivery más grande de Latinoamérica sin tener ningún delivery. ¿Me explico, no? Porque no tiene ninguna moto propia. Todas las motos son de terceros. Entonces, ese es el gran negocio de estas plataformas, porque conectan actores que quieren algo. ¿Le agrega valor en qué? En la conexión. En la conexión del que quiere repartir o ganarse unas lucas repartiendo con el que quiere tener reparto. Entonces, y además conecta al que quiere que le manden algo. Entonces conecta al que se lo va a llevar con el que lo que tiene que hacer y se gana el fee de esa transacción. Pero el tipo está en la logística. Estos tipos revolucionaron el modelo de la logística de última milla para poder transmitir cualquier tipo de objeto. Ejemplo interesante, ¿cierto? Y uno lo ve en el logo. Ellos parten con este logo centrado en comida, con un garzón, y terminan hoy día en un logo que está completamente despegado de la comida. O sea, tú veías el logo de hoy día y no es de comida. No marca que es de comida. O sea, habla de que cualquier pedido ellos te lo van a llevar ya. Sea de comida, de supermercado, de minimarket y de lo que sea. Entonces, resilientes, transforman su modelo de negocio y siguen viviendo porque se les metió una competencia brutal. O sea, Rappi ha ganado mercado, no en Chile, pero en otros países sí. Globo llegó a Chile y se fue porque no pudo quitarle el mercado pedido ya con Rappi. Y Uber Eats se metió, pero se mete. Yo imagino que Uber Eats tiene una participación baja hoy día, porque entró tarde a Chile, pero en Estados Unidos tiene una gran participación. Entonces, claro, y bueno, para Uber tampoco es gran pérdida o desmarcarse de repartir comida porque ya tienen su tienen su función base principal instalada. en el Sí. tema de las personas. No, y tienen los taxis corriendo. Hoy día un taxista que está manejando a un Uber driver le pueden tirar una, si está en Uber Eats, le pueden tirar una pedida de comida o una pedida de pasajero. Entonces el tipo puede decidir, pum, voy a ir a repartir esto, no tengo trabajo repartiendo personas, aprovecho a repartir comida. Entonces, claramente esto es interesante. Entonces, yo les voy a mandar un correo en la semana para que empiecen a generar sus grupos de trabajo. Voy a confirmar si son 9. Si son 9, los grupos van a ser de 3. ¿Ya? Si son 8, los grupos van a ser de 2. Entonces, o vamos a tener 3 grupos o vamos a tener 4. ¿Ya? Y les voy a dar las pautas de lo que tienen que empezar a buscar para que empiecen a pimponear oportunidades. Empiecen a buscar oportunidades donde ustedes pudieran desarrollar una idea. Ojo, que la idea puede terminar en buen término o no. Va a ser parte del curso ir evaluando. Pero a medida que vamos hablando del curso, una idea se puede descartar. O sea, vamos a llegar a la parte análisis de cliente y la podemos descartar. Vamos a llegar a la parte si alguien puede pagar por ella, la podemos descartar. Y van a tener la opción de la siguiente presentación revertir. Pero lo más probable es que llegando al final ya tienen que tener una idea que esté madurada. O sea, ir equivocándose en el camino les va a ir a hacer rehacer tareas.
porque van a tener que hacer el análisis de nuevo para la nueva idea. Por lo tanto, es importante que empiecen a pensar desde ahora, individualmente, y durante la semana les confirmo si los grupos son de 2 o de 3, para que la siguiente clase me entreguen los nombres de los grupos. Así que en eso quedamos por hoy. Interesante clase, interesante ejemplo, interesante conversación para poder empezar y partir la dinámica de este curso. Así que los dejo, que tengan buen fin de semana y la grabación va a quedar en el link que les dejé por el chat, para que la puedan descargar y revisar. ¿Listo? Que tengan buen fin de, cuídense. Chao, profe. Chao, Nos profe. vemos. Chao, Chao, profe, profe, que que esté esté bien. bien.